Muy buenos días, amigas y amigos de Metrovisión, Canal 62 de Aster y Claro, del Grupo de Comunicaciones García Fernández, a esta entrega de visión estructural correspondiente al domingo 10 de agosto del año 2025. Muchos acontecimientos que han pasado, notas luctuosas que nos afectan de manera directa a nosotros, a todo el quehacer cultural de la República Dominicana y también a todo el quehacer deportivo, ya que lamentablemente hemos perdido al exministro de Cultura, José Rafael La Antigua, una figura emblemática, un ciudadano responsable, una persona oriunda de la tierra de mis padres, Mocano, al que aprecio bastante, al señor Rafael La Antigua. Su obra está ahí, su obra estará con nosotros, y en homenaje a él y póstumamente le vamos a hacer esta entrega de visión estructural especial para todo lo que tiene que ver con la obra de José Rafael La Antigua. También el pasado jueves, en horas de la madrugada, el padre de David Ortiz Arias también ha fallecido. El deporte está de luto con la muerte del padre de el Salón de la Fama David Ortiz Arias. También estamos celebrando el 529 aniversario de la ciudad de Santo Domingo. Ustedes saben que esta ciudad es la primada de América y estamos celebrando ese aniversario de la ciudad primada de América, y también celebramos el Día Nacional del Urbanismo. La República Dominicana se urbaniza constantemente en ciudades como Santo Domingo, Distrito Nacional, Santiago, la provincia de Altagracia, entre otras. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, hay muchas cosas de qué hablar. El posicionamiento en los candidatos del Partido Revolucionario Moderno. Hay en la encuesta EJ Consulting que por fallas momentáneas no tenemos a las manos, pero que sí ya están en las calles. Salieron el pasado viernes y ponen en una situación de ventaja cómoda a la candidatura de David Collado. Si vemos desde un punto de vista entre los candidatos sin David Collado y Davice, quien está mejor posicionada es la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía. Muy de cerca le sigue Eduardo San Lobatón Yayo, y así sucesivamente. Es un vamos a ver si yo encuentro por parte de eso. El conglomerado sigue de la siguiente manera: Carolina tendría un 28%, seguido de Eduardo con un 25%, Guido con un 20%, Wellington con un 15% y Tony Peña con un 12%. Eso es los candidatos, todos juniors. Esos son los juniors del PRM, sin David y sin la vice. Pero con David y con la vice el panorama es distinto. El panorama refleja un 48% a favor de David Collado, un 19% en favor, un 19% en favor de Carolina Mejía, un 15% que favorece a Eduardo San Lobatón y un 10% que favorece a la actual vicepresidenta de la República, un 5% a Guido, un 2% a Wellington y un 1% a Tony Peña Guava. Esto quiere decir que en base a esa encuesta que se realizó entre los últimos días del mes de julio y principio de agosto,
debe replantear las estrategias de estos candidatos, precandidatos de la organización política de gobierno, porque no es tan halagüeña la situación para ellos, en un sentido. Entonces, por eso les digo que hay que ver la candidatura que sí se está posicionando, por lo que se ve, hacia fomentarse, hacia consolidarse, es la candidatura de Eduardo San Lobatón, porque ha venido de menos a más y ya se posiciona en un sólido tercer lugar, como vimos, en cualquiera de los escenarios. Pero la candidatura de David Collado se mantiene muy sólida en cuanto a los escenarios posibles de las encuestas que han salido, y EJ Consulting, con el método que tenemos, como sabemos, le otorga en este momento, donde se hizo en el espacio de esa encuesta, le otorga un 48% de favorabilidad a la candidatura de David Collado. Entonces, vamos a ver cómo pasa estos acontecimientos, si podemos visualizar más adelante qué cambios significativos podrán haber. Eso salió el pasado viernes, esta encuesta. Lo que pasa es que se me traspapeló a mí y entonces el señor director no la ha podido tener. Vámonos a una pausa, señor director. Te habla Evaristi Jiménez, conductor y productor del programa Visión Estructural. Quiero invitarte a que te sumes a la campaña de educación vial. Con esto ayudamos a bajar la mortalidad de los accidentes de tránsito, ayudamos a tener mejor comportamiento en las vías públicas y sobre todo a cumplir y respetar las leyes de tránsito en la República Dominicana. Es el mensaje que nos están invitando a llevar nuestras autoridades. Sumémonos a esta gran campaña de educación vial que tanto el DGC, el Intran, como todo el Estado Dominicano está haciendo. Pon de tu parte para que tengamos mejor viabilidad en nuestras calles. Yo respeto las leyes de tránsito. En estos 58 años hemos sido el impulso que mueve el comercio, favoreciendo la inversión extranjera y brindando oportunidades para nuestra gente. Hemos sembrado la semilla que nos permite cosechar y exportar nuestra alegría y sonrisas propias de lo hecho en RD. 58 años siendo el apoyo incondicional de las industrias, forjadores del comercio e impulsadores de la MIPYME. Somos el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES y estamos junto a ti. En el Ministerio de Interior y Policía somos garantes de la seguridad. Desde la Policía Nacional hasta el Cuerpo de Bomberos. Desde el Programa de Control de Bebidas Alcohólicas hasta Migración. Desde los permisos de armas hasta los de fuegos artificiales. En diálogo permanente con la gente, velamos por la seguridad en hogares, barrios, carreteras y en la frontera, para que puedas vivir en un país más organizado y seguro. Nuestro interior está mejorando. En RD Vial tenemos una sola misión: asistirte cuando sea necesario. Queremos que te sientas protegido, acompañado y apoyado en cada momento de tu viaje. Recuerda tomar las medidas preventivas necesarias para tu viaje. En RD Vial, vamos a paso seguro.
Gracias por el calor de su sintonía, gracias por seguir con nosotros, gracias a Lobato Fashion Caribbean, más que una marca, un concepto donde promovemos las figuras emblemáticas que han hecho mucho por nosotros, como lo es Joaquín Sabina, Joan Manuel Serrat, Luis Díaz, el Lobato de Lobato, Juan Pablo Duarte. Ahí está también el grande entre los grandes, Madiba, nuestro poeta nacional Pedro Mil, otro poeta Manuel del Cabral, pero sobre todo nuestro padre fundador del Estado Dominicano, Juan Pablo Duarte. Bueno, miren, el día de los libros, esto es la palabra para ser dicha. Esto es una compilación de los trabajos de la revista que escribía semanalmente y seguía en el Diario Libre, este gran hombre, este gran ciudadano, buscando tiempo para leer también. Todo esto es José Rafael Antigua, un hombre que amó lo que hacía, la literatura, el arte, la cultura, el quehacer de la palabra, con este ensayo maravilloso, los júbilos íntimos. Hay Enriquillo Sánchez, Soledad Álvarez, Basilio Beliar, Carlos María Romero Sosa y Bismar Galán esbozan sobre lo que es este hombre, esta figura de Moca para el mundo que tanto ha dado, como lo es José Rafael Antigua. Nos atrapa en un momento inesperado, como es la muerte, que de manera inesperada asume sus garras contra nosotros. También no quería dejar de poner este libro aquí, Suma Poética, Vida de un Poeta Olvidado, de José Luis Córdoba, que noveliza la vida de Fernando de la Pi, 1891-1961, porque para muchos él es parte de la generación del 27, de esos grandes poetas de España. Los júbilos íntimos de Rafael Antigua, buscando tiempo para leer también de él y algunas recomendaciones de lectura, y la palabra para ser dicha, un homenaje a quien se lo merece en grande, el mejor ministro de Cultura de la historia dominicana, sin lugar a dudas, como siempre lo hemos dicho, no ahora sino siempre, José Rafael Antigua. Pasa su resto. Nos vamos a otro mensaje, señor director. La Policía Nacional como la Nación Dominicana, a lo largo de los años, ha luchado incansablemente en superarse, proceso en ocasiones bastante favorable y cuestionable en otras. Pero hoy nuestra realidad es tangible. La viven de manera directa miles de familias policiales quienes pueden dar alimentos de calidad a sus hijos. Estas vacaciones pudieran vivir por primera vez un campamento de verano y ahora comienzan a disfrutar de calidad de vida, ya que pueden equipar sus hogares humilde y honradamente. Antes un raso de la policía ganaba 3.558 pesos, haciendo malabares para sobrevivir. Hoy, un raso de la policía gana 29.025 pesos y el cabo 30.693 pesos. Salarios que superan la media del mercado laboral privado, de 19.352 pesos, con una diferencia que supera el 49.9%. Hoy, la reforma policial no solo impacta a la policía, sino también a toda la ciudadanía. Duarte, patria soberana, Duarte, padre fundador, ya repican las campanas de la dominicana nación. Sembraste en la Trinitaria la conciencia y el valor.
Esa es la unidad, proclamó la libertad, logrando la independencia. Duarte de gloria pura, anhelaste una patria feliz. Ejemplo es la vida tuya, orgullo de mi país. Preservar la dominicanidad es un compromiso de todos. Instituto Duartiano de la República Dominicana. Ya estamos en el aire, ya ustedes saben con quién tenemos el honor de corresponder a este domingo 10 de agosto, que es víspera, la restauración de la República, y las veces que hemos tenido al general aquí siempre son en meses cercanos a una efeméride de la República Dominicana. Él, cuando vino la última vez aquí a Visión Estructural y a este espacio con nosotros, estaba terminando esta obra que ya está realizada. El doctor, que es un ensayo sobre el doctor Joaquín Balaguer, que es la figura más emblemática del poder en la República Dominicana, y también este hombre no se para de escribir cuentos de guardia, relatos militares y verídicos. ¿Qué yo le quiero decir con esto? Ustedes saben que desde aquí, desde Visión Estructural, hemos estado promocionando, por lo menos con un derecho que nos asiste, de que la Fundación Corripio y los miembros del Ministerio de Cultura y los que tienen que votar, los rectores de las universidades de la República Dominicana, deben hacer honor a que una persona que viene de las filas militares, que tiene una ardua labor en la parte escritural, sea nombrado como Premio Nacional de Literatura, porque como ustedes saben, ese premio se da en vida. Aquí tenemos mucha gente que debió ganar ese premio y no se lo han dado, pero yo entiendo que ya este premio hay que dárselo al gran Soto Jiménez. ¿Cómo está usted, mi comandante? Bueno, un placer de estar aquí. Como te dije a la entrada, ¿verdad? Nunca, no es la primera vez que yo vengo aquí, claro. He venido muchas veces, inclusive he dado primicio siempre en el ámbito literario, y lo único que te puedo estrechar un gran abrazo dominicanista, porque tú eres un gestor cultural como muchos. Acaba de morir, por ejemplo, Rafael la Antigua, lamentablemente, un gran gestor. Y Mocano, porque Mocano de nosotros. Y de la patria chica, también de Moca. Bueno, y entonces, sobre esas consideraciones que tú has hecho sobre el Premio Nacional, déjame decirte que yo comparto ese tipo de canonjías y de galardones, con una sola virtud, que es que estimula sobre todo a las nuevas generaciones de intelectuales a hacer su trabajo. Para eso sirven los premios en varias ocasiones. No, peleamos por un amigo de nosotros y se lo dieron por Juan Carlos. Juan Carlos Miese. Que es una estrella. Y es un hombre que mire, yo todos los días busco la manera que él venga a un programa y no quiere venir a ningún programa. Eso es parte de su naturaleza. Sí, pero yo uso con él, es un gran amigo, uso con él una licencia y él no deja de incomodarse, porque yo le digo, tú eres el mejor poeta vivo dominicano, lo que tú acabas de decir. Y realmente Juan Carlos es una estrella. Y un premio muy merecido, muy merecido. Es más, buscando de la quinta pata al gato, debieron dárselo mucho antes. Claro, estamos hablando que Juan Carlos en Cuba y en toda el área, como se dicen, le hacen el saludo general, pero no cualquier poeta. Pero ven acá, es que ganó dos veces el premio Siboney de poesía, y además, como tú dices, no siendo, eso hay que destacarlo, no siendo Juan Carlos un poeta sin ningún tipo de sesgo político e ideológico, fue galardonado con el premio Nicolás Guillén en México. No, de Cuba. De Cuba, pero se lo entregaron en México. Claro. Pero mire, general, tenemos muchas cosas. Tenemos literatura, que hay que hablar de literatura. Tenemos, lamentablemente, algo que habíamos hablado aquí, que se podía salir de control la situación en Haití, cuando eso todavía estaba vivo el presidente que ellos habían elegido. Presidente Moisés, que habían elegido, pero ya de ese tiempo acá
no ha visto parangón. Y geopolíticamente hablando, es decir, hay un ajedrez nuevo, sí, también con la irrupción nuevamente de Donald Trump, pero con una característica diferente, que Rusia y China están jugando como aliados. ¿Cómo usted puede desenredar todo ese nudo gordiano? Bueno, no, siguiendo tú sabes que yo tengo manejando el tema más de 30 años, ¿verdad? Desde mis orígenes hasta hoy, que yo comencé a manejar ese tema, no ha habido grandes cambios en lo que yo pienso, sin pretender ser profeta, ni ser arúspice de... Pero quiero decirte que como tú has señalado, y yo me uno a ese criterio, a partir de uno de mis programas que tuve aquí, la situación no ha mejorado, sino que ha empeorado. Y si la mejor forma de verlo, de una forma general, sin entrar en el sesgo permanente que hay día a día con el problema, debo decirte que primero se dijo, y era bastante cierto, que Haití era un estado fallido. Yo decía, y lo dije aquí, que no era fallido, que era un estado fuñido. Pero la realidad ahora es, atendiendo la geopolítica y la estrategia, que en Haití carece de Estado. En Haití no hay un Estado, porque no existen los atributos del Estado. Los 5 atributos del Estado. Haití no cumple ninguno de los 5. No cumple con ninguno de los 5. Y uno muy grave, que es el control del territorio, ¿verdad? Como tampoco otro no tiene el monopolio legal de la violencia, ese Estado, ¿verdad? Y entonces, yo pienso que ahí, ahora como tú has dicho, con la presencia de General Trump, que es un tipificador del problema, es un tipificador a nivel general del problema, ahí lamentablemente yo no veo luz para Haití, luz al final del túnel. Pero también tú dijiste de manera muy apropiada, y eso está basado en una permanencia histórica, hay que tomar en cuenta que siendo nosotros una isla pequeña, compartida con otro estado, que no es un caso único en el mundo, hay decenas de islas, no solamente con 2 estados, sino con 3 estados. Claro. El gran problema para nosotros es que todo lo que pasa, históricamente, todo lo que pasa en Haití se refleja aquí. ¿Verdad? De forma natural. Nosotros somos una isla que estamos desposeídas de las ventajas defensivas del mar, porque tenemos, siendo pequeños y siendo 2 países con culturas totalmente distintas, entonces tenemos, desgraciadamente, una frontera terrestre, ¿verdad? Una frontera terrestre que nos niega las ventajas de las islas. Las ventajas geopolíticas de las islas, ¿verdad? Es que tienen la gran frontera, es el mar, pero nosotros tenemos las 2. En ese problema. No sé si usted comparte conmigo ese criterio general. Nuestro general en mando superior, que es Juan Pablo Duarte, le veía algún atributo al pueblo haitiano en la obra de su hermana que se recoge. Doña Rosa. Rosa Duarte. Se recoge lo más, porque es la que ella viene siendo aquí la Platón de Aristóteles, que Duarte vendría siendo Aristóteles para... Sí. Duarte habla del pueblo haitiano y de que él admira al pueblo haitiano. Yo diría que en ese momento la percepción de Duarte, etnológicamente hablando del pueblo, pudiera haber visto un pueblo haitiano, pero en estos momentos, etnológicamente, eso es lo que yo pienso. Etnológicamente Haití no es un estado, no es un pueblo. No, etnológicamente no es un pueblo. Para mí eso es. Ahí podríamos entrar en una definición o una digregación sumamente conflictiva, porque ya, y yo lo he dicho yo, le niego la categoría de Estado, porque también pero también si tú te pones a ver, carente de uno de los atributos del Estado, que es la cohesión nacional, también se podía discutir el tema de nación. Entonces, y aún por la disgregación, te voy a explicar,
la condición de pueblo. Aquí no, es que ellos no son un pueblo. No. Además que, fíjate, la gente mira... Por eso es que yo le digo, esos 5 atributos que usted dice, que ninguno de los 5 lo cumple. No le cumple. Estamos de acuerdo. Entonces, yo lo que te digo es que si nos metemos ahí, necesitaríamos 10 programas. ¿Por qué? Porque esas son las condiciones. Ahora, eso no actúa en favor de la causa, porque eso también hay que decirlo. Si le negamos la condición de Estado, es más, tú se lo puedes dejar que no es ya en un Estado fallido, que es una etiqueta que le han puesto, ¿verdad? Bueno, pero... creo que fue Noam Chomsky. Sí, en ese, claro, Chomsky. Entonces, en esa tesitura, tú vas a ver que si le negamos esa condición, que no la tiene, y otras, entonces tampoco tú puedes articular ni argumentar que ellos son capaces de instrumentar una agresión a la República Dominicana, ¿verdad? Cosa que está comprobado. Lo que pasa es que los causantes de esa agresión es el Haití que está en el exilio. Muchos de ellos poderosos y apoyada por determinadas potencias. Bueno, pero esa diáspora, como se le dice haitiana, sobre todo en los Estados Unidos, quita y pone presidente. Porque Martelly, por ejemplo, fueron ellos que lo pusieron, ¿verdad? Y lo fabricaron, ¿verdad? Me llama mucho la atención, y eso hay que repararlo, sobre todo los estudiosos. Los norteamericanos tienen su fórmula y la aplican permanentemente, a veces equivocada y desequivocada. Pero yo no sé si tú has reparado que en el Consejo de Estado, o sea, la fórmula del Consejo de Estado, primero de 7 y luego nosotros, fue la fórmula que nos aplicaron a nosotros, a la muerte de Trujillo, ¿verdad? Entonces, recuérdate que nos metieron los dos, lo que ha pasado exactamente pero ahora. Allá renunció también igual, peor. Allá no han terminado lo que empezaron. No se ha podido. Después de la muerte del presidente Moisés, no se ha podido lograr, con toda la fórmula que se han buscado, ¿verdad? Eso te marca a ti también el deterioro. Ahora, si tú haces un análisis comparado, vas a ver que lo que pasó allá, pasó aquí hace 60 años, ¿verdad? Hace más o menos 60 años. Pero fíjate qué interesante, pasó aquí, pero hay que seguir la secuencia. Después de eso, ¿qué vino? Nosotros logramos en el 62 elegir un presidente, que fue el presidente Juan Bosch, y la victoria del PRD en ese momento, en diciembre, en noviembre, diciembre. En diciembre del 62. 20 de diciembre. Sí, el 20 de diciembre, nosotros logramos eso. Naturalmente que con la falta de desarrollo y otras razones, eso fue un gobierno que duró 7 meses. Pero nosotros decir ahora, despacharnos con la cuchara gorda y decir que la democracia nuestra, y estoy haciendo un ejercicio comparado, después de todo ese tiempo que ha pasado, a partir de la muerte de Trujillo, ha tenido grandes progresos. Pero no es perfecta, todavía es una democracia en construcción, pero viene entonces a la actualidad. Oye lo que pasa. Mucha gente ha apoyado, otros han descartado la iniciativa esta de la Junta de los Presidentes, ¿verdad? Para el tema haitiano. Claro. Ahora, todo el mundo lo ve uno están de acuerdo, otros no están de acuerdo, pero yo lo veo de otro punto de vista. Eso que pasó y que está pasando todavía, de juntarse los 4 presidentes, los que están vivos, eso muestra la superioridad de nuestro sistema, de nuestra democracia, que es capaz de evacuar un evento como ese. Yo te pregunto a ti, ¿tú sabes cuál es una de las características de los haitianos, del pueblo haitiano, en los últimos 200 años, inclusive pre-república? ¿Sabes cuál es? Que no se pueden poner de acuerdo en nada. Por eso Boyer juega un papel estelar, porque claro, recuérdese que Haití, no empezando bien, agarraron y liquidan, y no es que mataron a Cristóbal y Petión, sí.
a su líder, es que ellos lo picotean. Pero no, lo que yo digo permanentemente. Y uno cogió para el sur y otro para el Para norte. tú Y saber, dos estados dos criterios de gobernar distintos. para tú ver el estado de barbarie que tiene nuestro vecino, tú solamente tienes que ver eso, lo que tú acabas de mencionar. El padre de la patria haitiano, Jean-Jacques Dessalines, ¿verdad? No solamente fue asesinado, Lo pican. lo picotearon. Y una loca que se llamaba Yan se robó la cabeza del cadáver al padre de la patria. Entonces esa barbarie, que está llena de barbarie, hasta nuestros días. Pero recuérdate el famoso, tú no recuerdas Pero ahora un tipo, el collar, el famoso collar como suplicio en Haití. Y además, mira, yo creo que es indignante para el sistema mundial, lo que ha pasado. Ahora, solamente la cifra de la cantidad de muertos en la última crisis, y la inestabilidad de las instituciones. Pero eso, las grandes potencias y las dos que tienen mayor perjuicio, que es Francia, Estados Unidos, Canadá, tienen que buscar la forma de hacer un plan marcha. Y los BRICS, como tales, que son los que manejan más dinero, porque es que tenemos que buscar la forma de ayudar a que eso ahí salga de esa situación. Yo creo que el sistema internacional, vamos con una palabra adecuada, sin buscarle las razones, ha sido indolente. Es más, eso pone en jaque el sistema interamericano. Todo. Para ponerlo regional. General, pero ¿cuál es la primera misión de los derechos del hombre? Es que usted tenga una identidad. Claro. En Haití el 80% de la población no tiene identidad. Qué bueno que tú digas eso. Se nos quiere indilgar a nosotros, ¿verdad? Se nos quiere indilgar esa responsabilidad de la identidad, de los ilegales, de los indocumentados. Pero ¿y si yo te digo que la mayoría de los haitianos son indocumentados en su propio país porque no tienen registro? No hay nada, civilmente no existe, no pueden votar por su gente, no pueden hacer nada. Haciendo un ejercicio de comparación, ponte a ver, dentro del desarrollo de la democracia en la República Dominicana y el desarrollo de las instituciones, ¿desde cuándo tenemos nosotros? ¿Desde qué tiempo? Un registro civil verdadero. Y un registro civil en sentido... Mira, cuando el registro civil... La gente tiene que saber. Uno podría decir, desde la independencia, no. ¿Tú quieres que te diga una cosa? El pueblo dominicano, cuando no existía el registro civil, estamos hablando del siglo XVIII, ¿tú sabes qué era? La fe de bautismo de las iglesias, de las parroquias. Y se usaba como tal hasta que eso se institucionalizó y se desarrolló, ¿verdad? Exactamente. Y se desarrolló. Que no es perfecto, pero fíjate. Que dio lugar a que se cree el registro civil verdadero. Pero claro, y se ha avanzado mucho en eso, ¿verdad? Y tenemos que tener ojo avisor, y eso es parte de la lucha política que no viene al caso, y que viene al caso, que debemos tener ojo avisor, ojo al pillo, de que eso no se nos descomponga, porque nosotros tenemos un peligro a lo que apuesta mucha gente, que es el proceso de haitianización de la sociedad dominicana. Pero eso es imposible que pase. Sí, pero hay que estar al acecho. Hay que estar al acecho, porque pequeñas cosas hacen grandes cosas. Entonces hay cosas que pueden pasar por debajo de la mesa que no debe ser. Muchas, no solamente esa, muchas, que no debe ser. Mire, vamos a hablar de literatura, porque usted no se me va a escapar de eso. Hábleme de estos dos libros. Bueno, El Doctor es un esfuerzo que yo hago poniendo mis experiencias, sin sacar mis experiencias personales de mi contacto con el doctor Balaguer, ¿verdad? No solamente desde militar, ¿no? Sino desde niño, porque mi abuelo era íntimo amigo. Balaguer decía que ese era el hermano varón que él nunca tuvo. No, porque eso está ahí. Un poco incierto, no tenía hermano varón, sí, ¿verdad? No de padre y madre, pero tenía. Pero está bien, esa es otra parte de la discusión. Pero esto persigue más un perfil psicológico del doctor Balaguer. Porque fíjate una cosa, sin entrar en que el doctor Balaguer
no en juicio morales, pero yo lo que te digo a ti, yo creo que tú lo insinuaste también, este señor, Joaquín Balaguer, fue el master puppets, para usar una palabra en inglés, de la política dominicana. Y una característica del doctor Balaguer es, sobre todo, que todos sus recursos intelectuales, todos, estuvieron al servicio de su obsesión principal, de su razón de vida principal, que era la búsqueda y el mantenimiento en el poder, ¿verdad? Aquí se reflejan, es un intento de reflejar con pruebas no solamente documentales, sino vivenciales, de lo que no solamente fui yo testigo, muchos testigos, de esa maestría que se le endilga, se me entiende, estoy hablando de maestría política, ese es el gran maestro contemporáneo de la... Y también lo fue como tribuno, ¿verdad? Una de las cosas que el gran maestro del poder es Joaquín Balaguer. Sí, eso no tiene discusión. No. Y además, como te digo, un personaje con muchos recursos. Aquí hay gente que podría asemejarse, pero yo lo que te quiero hacer hincapié en que todos los recursos del doctor Balaguer estaban al servicio del poder. Lo que yo le quiero decir ahí, para no entrar en contradicciones, usted lo vea, me lo enfoca de esa manera desde su óptica, es Balaguer es el gran político del poder, sí, y Juan Bosch es el gran político de la política, porque fíjese que los hijos de Juan Bosch, todos los partidos que han gobernado posterior a Balaguer, son todos hechuras de Juan Bosch, porque el punto referencial de esos partidos es el PRD. Llámese PLD, su primero, su segundo PRM, su tercero Fuerza del Pueblo. Sí. Todos esos partidos son de Juan Bosch. Pero quizás, no es una corrección, pero es decirte un detalle interesante. Ajá. Tú haces esa digregación muy delicada, tú la haces muy delicada. Juan Bosch es el gran organizador de partidos, porque todo, sobre todo lo que tiene que ver con esa división que se hace de la centro izquierda, la centro derecha, pero el gran político liberal, organizador de partidos. Señores, en el 1939, Bosch es de los organizadores del PRD en el exilio. ¿Verdad? Y entonces, tú vas a ver, en historia contemporánea, como tú has dicho, la mayoría de las fuerzas políticas, a excepción del Partido Reformista, parten del profesor Juan Bosch. Y yo quiero destacarte también, como estamos hablando en una mixtura de política y de literatura, te voy a decir que, fíjate, hay que destacar, y no solamente he hecho yo ese señalamiento, de que el profesor Bosch es el gran sociólogo e historiador dominicano, sin tener, vamos a llamarle, el régimen académico necesario. Él soltó el régimen académico, y su discípulo más aventajado, que sin lugar a dudas, es decir, eso no está en discusión, el discípulo más aventajado del profesor Juan Bosch en todos los sentidos es Leonel Fernández. Claro. Porque Leonel Fernández aquí se le discute cosas, pero aquí hay que tener criterio. Sí. Todo el que ha salido del poder sale con una fundación para repartir chichigua, sí, para dar mosquiteros. Este señor hizo un centro de pensamiento, sí, una escuela del pensamiento global, sí, no va más de República Dominicana. Entonces, usted puede tener contradicciones políticas con Leonel Fernández, usted puede decirle lo que usted quiera, sí, pero usted quitarle peso a esa acción, hay que ser muy mezquino. Además, para Jiménez. Ese centro de pensamiento es lo que los norteamericanos llaman los think tank. Pero aparte de eso, siendo su principal alumno político, déjame decirte, un personaje que ha sido 3 veces presidente de la República. Con más del 50% de las 3 veces. Pero además el pensamiento de Leonel Fernández está normado por la academia. Es un representante de la academia, por no decir, y esa academia ha hecho escuela.
Y entonces hay que tener muy claro también, el alumno siempre tiene cosas del maestro. Es más, para la gente que busca ese tipo de cosas, yo te voy a decir una cosa, el gran orgullo del maestro, ¿tú sabes cuál es? Que lo supere. Que lo supere. No, es que ese es el gran, para usted ser buen maestro, sí. Su discípulo tiene que sobrepasar, Pero, si no, no claro, si no es buen maestro. Los maestros, el éxito del maestro se mide en que su en la calidad de sus discípulos. En este caso, el presidente Leonel Fernández es un maestro de la comunicación. Así es. Un maestro de la sociología. Es un maestro de la sociología. Es un maestro de autodidacta. Y de la organización también, que era el atributo principal de su maestro. Claro. Ahora, yo quiero colocar otro ingrediente, ¿verdad? Sí, que también viene del maestro, con otro formato. Una de las calidades del presidente, ¿sabes cuál es? La decencia. Sí. Es un hombre fundamentalmente. Tú nunca has visto al presidente Fernández alterado, públicamente, ni usando agravios desmesurados, contra nadie, ni personales contra nadie. Entonces, él tiene ese atributo. Y como tú, ¿sabes cómo yo le llamo eso? El efecto espejo. Con relación al maestro, ¿verdad? Y yo me voy, aunque no soy de la fila política del presidente Fernández, aunque sí somos del mismo barrio, porque somos villajuaneros ambos. Y aprovechar que usted es un diplomático entre nosotros, que el presidente Fernández se le está esperando su discurso en la Academia de la Lengua y claro, que es muy importante para el país que él lo haga, sí, que él saque ese tiempo. Sí, sí. Y ahora que un gran amigo de él, que fue el mejor ministro para Evaristo Jiménez, para mí, es decir, cuando yo hablo de conceptos personales, es desde mi óptica, tal vez no sea así, claro, pero para mí el mejor ministro de Cultura de la historia de la República Dominicana lo es Rafael Antigua, que fue miembro de esa Real Academia y que la Real Academia de la Lengua necesita los aportes del presidente Leonel Fernández y que a él le toca un asiento ya hace mucho. Claro, claro. Que él no ha ido te voy a dar un detalle. Yo soy miembro de número de la Academia de la Lengua. Sí, usted también. En ese momento se eligió, estamos hablando ya hace mucho, por eso le digo déjeme decirle, se le dio a él el reconocimiento de que fuera, como tú has dicho, miembro de número, ¿verdad? Se ha insistido varias veces, no es que él rechace, ¿verdad?, una distinción, un asiento que lo distingue, como los grandes, como lo fue Balaguer, y como lo han sido otros. Y como lo fue Juan Bosch. Claro. Y él es, aquí tenemos un ciudadano que usa un léxico adecuado, un léxico correcto, que escribe semanalmente. Sí. Y escribe sobre literatura también. Claro, entonces, y todos los martes señala, mira, yo tengo por ejemplo la semana de lectura, eso es un acopio a lo que hace los martes de lectura el presidente Fernández. Entonces el presidente Fernández a la juventud dominicana y al país le tiene que obsequiar su presencia y su discurso ante ese organismo de las letras castellanas de Cervantes. Mira, yo no quiero ser vocero en ese sentido del presidente, pero déjame, del presidente Fernández, mire, señalarle, ¿ya?, no como vocero, ¿verdad?, de que el presidente, eso va a ocurrir próximamente, ¿verdad? Pero déjame decirte algo. Yo como tú estoy esperando el discurso. Yo sé el tema, no lo voy a decir porque sería una indiscreción, pero yo creo que, o sin el creo, va a ser una pieza brillante, como nos tiene acostumbrado. Ahí estaré yo, y te digo ahora, te digo políticamente, las cosas ocurren, como tú dijiste ahorita, en el momento adecuado, cuando tienen que pasar. Claro. ¿Tú sabes por qué? Porque aunque esa institución ha dado muestra de que no es así, ¿verdad?, que ellos tienen un vértice no político del juego, te voy a decir algo,
qué bueno que el presidente Fernández, bueno, estoy hablando en ese caso, esté fuera del poder. Claro. Cuando ingrese a la academia, que ahí no hay vuelta floja, es en base a sus calidades de escritor y comunicador. Es que aquí, mira, mi general, aquí usted es teniente coronel, porque usted fue ministro, pero eso es, usted no en funciones, pero ya eso no se lo quita a nadie. Sí. El expresidente Leonel Fernández, el único presidente que ha ganado en 3 ocasiones el poder en con la voluntad popular, pero con el 50% registrado, es decir, de todos los presidentes de la República que hemos tenido, desde Pedro Santana hasta Luis Abinader, el único ciudadano del país que ha sido 3 veces otorgado con el 50% de los votos es Leonel Fernández. Eso es nadie, esa faja, ya nadie, por ahora nadie se la va a quitar ya. En parcelas políticas diferentes, déjame decirte una cosa. No iba a hablar de eso, pero tengo que hablarlo, porque hemos llegado ahí. Acaba de pasar un evento el pasado domingo, en el Congreso Elector, Manolo Tavares Justo. Lo vi votando ahí usted. Sí. No solamente eso. Yo, además de votar, tú sabes que yo sufro de entrometido. Yo visité los centros de votación. Sí, fue a varios centros. Mira, y la percepción que más allá de la lucha política, te digo, más allá de la lucha política, quiero darte el testimonio del liderazgo que tiene el presidente Fernández, que me recordó a los grandes. ¿Tú sabes por qué? Porque, déjame decirte que ese congreso era para dirigentes altos y medios. Claro. ¿Verdad? Bueno, pero que como tienen que hacerse los congresos, porque es que nosotros estamos equivocados, así que se deben hacer. Sí, pero déjame decirte, ese liderazgo desbordó totalmente eso, de forma espontánea. Doy fe de forma espontánea. Y entonces fue verdaderamente una fiesta cívica, porque ahí fueron a votar de forma espontánea, no solamente los que tenían derechos. De acuerdo a las normas del Congreso, sino que eso fue un acto plebiscitario. En donde yo fui, y eso pasó, tengo informe en el país entero, Y tú sabes el fenómeno con lo que me llamó, que yo vi la gente en esos sitios, por ejemplo, donde yo coincidí con el presidente, que fue por ahí por tu barrio. Por Villa Juana, Villa Agrícola, eso. Y en Villa Mella, ahí cerca de Mamá Tingó. En Villa Mella el presidente Fernández tiene un gran respaldo. Pero déjame decirte, y yo vi esas cosas de la vernácula, de la política dominicana. Déjame tocarlo, déjame verlo. Ustedes están todos los días con él. ¿Me entiendes? Claro, entonces, esa es la fuerza de un liderazgo histórico, ¿verdad? Que se expresa en esas mismas condiciones, porque ya dijimos que el profesor Bosch, el doctor Balaguer, todas sus condiciones, calidades, estaban al servicio de la búsqueda y el mantenimiento del poder, ¿verdad? Pero en este caso, hay que agregar a esas mismas condiciones que tiene el presidente, bueno, el impulso académico, la fuerza académica. Y hay que agregarle algo. Todos los presidentes han hecho enmiendas constitucionales, sí. A excepción del presidente Leonel Fernández, que presentó la mejor propuesta de constitución que hemos tenido, la del 2010, y la promulgó el día de Juan Pablo Duarte. Por eso yo le tengo mi respeto siempre al presidente Fernández, porque el presidente Fernández busca puntos históricos. Al que lo referente a lo electoral presidencial no debió tocarse, ya son otros 500, eso es otro estudio, eso es otra preocupación. Ahora, esa pieza constitucional es una constitución que avanzada. Como esa constitución que nosotros tenemos actualmente, que ahora es con la enmienda número 39, que es la del 27 de octubre del 2024, pero es la misma constitución del 6 de noviembre, porque yo le digo a la gente, no, porque aquí no celebramos las constituciones,
Aquí celebramos la del 6 de noviembre, todas las demás son enmiendas constitucionales, Claro, que claro. aquí no se hace como se hace en Estados Unidos, que se le agregan cosas, sino que se pueden modificar por completo. Claro. Esa modificación constitucional es una pieza, esa del 26 de enero del 2010, que tiene unos derechos y unas garantías que reflejan el progreso que tendrá la República Dominicana en lo adelante. Sí, qué bueno que tú digas eso, porque déjame decirte lo importante. Tú sabes que nosotros podemos estudiar, podemos estudiar todo el desarrollo histórico, llevándonos de las diferentes constituciones, ¿verdad? El maestro, recuerda que el maestro, ¿verdad? El maestro también tuvo su constitución, que fue la del 63, que junto con la del 58, del la de Moca, la revolución, una de las más... Sí, pero es el 58 cuando fue aprobado. Claro. Bueno, entonces tú vas a ver que entonces tenemos, La que es una de las más liberales y democráticas y progresistas del país. Pero yo te hice hincapié con la... Del 63. Sí, del 63. Pero yo te hice hincapié cuando tú hablaste de la ya se le dice la Constitución de Leonel, a esa reforma constitucional. Quiero decirte que quiero hacerte hincapié en lo avanzado y progresista, pensando en el verdadero trabajo del legislador. Claro. El legislador no solamente trabaja para el presente, sino que trabaja para el futuro. Claro. ¿Verdad? Y entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿verdad? Entonces, y como vamos a tener, que Crono no perdona, vamos a tener en cuenta estos cuentos. Entonces, Crono, el dios del tiempo, ¿verdad? Bueno, para los griegos, cuentos que su última obra. Los cuentos de guardia no son cuentas como tales, y tampoco son mis memorias, son estampas de toda mi carrera militar, a través, como dice ahí, de eventos reales. Ahí está estancos de mi carrera militar, que tiene que ver mucho y está relacionado con la situación de política del país en el desarrollo, a lo largo del desarrollo de mi carrera, y todo lo que se dice aquí es real. ¿Tú sabes por qué? Porque hay muchos testigos que compartieron conmigo esa experiencia vivencial formidable, que la gente no piense en eso también, que es la milicia. La milicia es una experiencia vivencial. ¿Por qué? Porque ahí está la materia prima, y uno trabaja, los oficiales trabajan. Yo le pongo a eso lo siguiente. Yo le digo a la gente, mire, vamos a poner todo caso. Cuando usted llega a los 18 años, ya usted tiene derechos civiles y políticos adquiridos. Yo le digo a nosotros los políticos, le digo sí, mira, lo que pasa es que ese guardia, cuando se castra sus derechos civiles y políticos para cuidarte a ti, tú vienes y dices, tú quieres, si siempre el poder civil está por encima de este poder, pero resulta que él se sacrificó para cuidarte a ti y para que si tú eres legislador, tú tienes un fuero, pero ese fuero te lo está dando él, el guardia. No solamente el legislador, todo el ciudadano, mientras el ciudadano está en la ciudad, en los pueblos, gozando entonces, de la vida o durmiendo. Es muy bonito. Hay muchos hombres de las Fuerzas Armadas bregando con la madrugada y con el sueño para proteger no solamente su bienestar, sino su identidad, su seguridad. Así es, porque la policía, la guardia, todo eso es un gran engranaje. Y su democracia también, porque esa es otra cosa que la gente no sabe. Uno de los nuevos roles, desde hace tiempo, ya no es tan nuevo, de las Fuerzas Armadas en todas partes del mundo, es servir de instrumento a la gobernabilidad democrática, ¿verdad? A pesar, eso que tú dices es interesante, y lo que yo te he dicho de la relación entre la carrera, porque ¿qué es un militar? Es un ciudadano en uniforme, ¿verdad? Que tiene cohibido, que ese ciudadano a los 18 años, estábamos usted y yo a los 18, ese ciudadano a los 18 años decidió, yo voy a cuidarte a ti. Sí. Un sacrificio de amor. No, y el amor a la patria también. Claro. Que es lo que se le enseña desde el principio al soldado, ¿verdad? Y ya para concluir, porque me están haciendo señas, el presidente Fernández y Omar Fernández hicieron un video del Día de los Padres. Y cuando se le preguntó al presidente Fernández, cuando se le preguntó a los dos, perdón,
¿quién va a ser presidente el 28? El presidente Fernández subió los tenis y los zapatos. ¿Por qué él hizo eso? Sí, no, porque fíjate, yo creo que parte del ambiente político, tú lo sabes, ¿verdad? Se baraja de una forma yo no lo entiendo, viendo la realidad. Pero sí, se baraja la posibilidad de que el presidente sea relevado por su hijo, pero no conoce realmente lo que hablamos del maestro. ¿Quién es el maestro real de Omar Fernández? Además de su papá y su ejemplo, su mentor, todo. Claro, y entonces yo veo eso descabellado, ¿verdad? Porque yo veo a Omar Fernández no solamente como hijo de él, sino como bajo el peso del liderazgo que yo te hablé hace un momentico. Claro. Y es un liderazgo aumentado por la relación familiar. Entonces, cuando tanto se ha hablado, ¿verdad? Y existe una estrategia al respecto de fijar eso, esa relación, y mira que en este país es difícil eso. Pero ellos la saben llevar. No han sabido llevar, y la realidad es que Omar Fernández, ¿verdad? Omar Fernández es el principal, no solamente seguidor, sino Claro. una especie de obrero distinguido para la construcción de la próxima opción de Claro, nada, mi general. Y pensar eso, lo otro es descabellado. Siempre con usted, un gusto es tenerlo. Este espacio siempre estará para usted. Yo sé que usted está muy ocupado, pero las veces que podamos tenerle por aquí, le vamos a tener. Y de que se abra la tertulia, ya me tendrá como siempre. Usted sabe que pero se claro, le quiere, se la aprecia. Es así. Sí. Gracias, de verdad, mi antes general. de despedirme, eso es que hay que apuntalar. Fíjate, no es descabellado lo que se piensa y se estimula con Omar, que es un tipo que tiene muchas condiciones. Un muchacho que tiene, un político de muchas condiciones y carisma. Con su edad, pero se maneja con un no te creas que la gente, tú que te encanta la historia, a través de toda la historia dominicana, desde el principio de la República y hasta antes de la República, siempre hay esa figura, querer hacer del hijo la continuación. Recuérdese que en el caso de Trujillo quería que Ramfi sea la mala candidato. Pero recuerda que ¿qué decían los alabarderos? Ramfi, promesa fecunda. Sí, y no pudo, Ramfi no estaba en esto, pero aquí está la diferencia de Ramfi. Sí. A Omar le gusta la política. Sí, claro. Aquí hay una diferencia. A este no lo están obligando. Y es no solamente inteligente, sino que en condiciones académicas también. Pero déjame decirte de una cosa. Tú mencionaste a Trujillo, pero también pasó lo mismo con Joaquincito y con muchos de los hijos de los jefes militares del momento. ¿Verdad? Siempre ha habido esa sombra. Que es normal. Sí. Es normal. Los juniors, yo tengo el término de los juniors. Los juniors llegaron para quedarse. Mire, ahora mismo, todos los partidos políticos, a excepción en el PRM, los únicos dos juniors que no se están batiendo son David y la vicepresidenta. Después todos son juniors. Y en la Fuerza del Pueblo, a excepción del presidente Fernández, es un junior que está a la cabeza, que es Omar. Sí, y recuerda, volvemos a la literatura simplemente, hay un libro de la época de Trujillo que se llama Álbum Simbólico, es de poesía, ¿verdad? Y ahí tú vas a ver lo mismo, ¿verdad? Tú ves gente haciendo la alabanza de Ramfi bajo la cosa de promesa fecunda. Y recuerdo un poema muy célebre de un gran poeta, de Fernández Spencer, que él dice: porque sabes ganar los corazones, porque sabes ser hijo de quien eres. Eso es a Ramfi. Gracias, mi general, gracias al doctor y su familia, al doctor Carlos Gabriel García y a Rita y a toda la familia Fernández por darnos la oportunidad y estos minuticos que nos robamos. Seguir la programación de Metrovisión y el próximo domingo, si Dios quiere, nos volveremos a ver en otra visión estructural más.